Bueno, miren, este tema muy interesante porque vamos a ver qué está pasando en Estados Unidos realmente. Miren, el lunes se anunció la quiebra de dos bancos, pero pero hay una crisis bancaria en Estados Unidos, hay una crisis bancaria, pero también hay una crisis política muy fuerte. Yo creo que ese es en realidad el fondo, porque si vemos que el fentanilo, este, ¿me escucha, Rodolfo? Bueno, el fentanilo en Estados Unidos entra no solo por México, está entrando por Alaska, entra por diferentes lugares, ¿sí? Eh, entra por Nueva York, entran por varios lugares que tienen, que el fentanilo no solamente entra por México, ¿sí? Entra, bueno, sale de China a México y también de la India, y de México pasa a Estados Unidos, pero también entra por Alaska, ¿sí? Y luego también por Canadá, incluso directamente a Estados Unidos. Por Estados Unidos, dice, por Texas entran para ser distribuidas en la costa este, por el principal corredor, es la autopista 5, y se divide por la carretera 99 hacia Bakersfield, Fresno y Sacramento, y por la carretera 101 hacia el área de la bahía, dijo Shannon. Es decir, entra por Texas, ahí está el verdadero punto, ¿eh? ¿Qué, por dónde entra el fentanilo? Ese es el punto por el que... Hola, Rodolfo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Pues mira, estoy saliendo de ¿Estás una en sesión una de reunión? trabajo. Ya Sí. estamos aquí. Nada más que también curiosamente se opacó la pantalla y estoy batallando, pero ya estamos, te estoy escuchando. Ah, muy bien. Entonces, termino la idea y luego entras tú. Sí, El, sí. ahorita vimos como un personaje, un periodista, interviene y cuestiona al presidente, ¿no? Eh, si todos vemos, por ejemplo, esta respuesta que da el presidente de Estados Unidos, lo da desde el famoso búnker. Un búnker que fue festejado y en su momento por Estados Unidos mismos, que fueron y estuvieron en ese búnker, ¿no? Eh, por algo el presidente dio desde ahí su postura hacia Estados Unidos, porque ese búnker, desde luego que fueron asesorados por Estados Unidos, no por nadie más, ¿sí? Entonces, el vínculo Genaro García Luna, DEA, sí, está muy clara, y desde luego que el jefe de García Luna, que se llamaba Borolas, y el jefe de Borolas, Ujú. pues todos estamos viendo que también está de aquel lado del río, en Estados Unidos. No podemos decir si fue el presidente Barack Obama, o porque todas las medidas que se implementaron con Rápido y Furioso, iba a decir curioso, pero furioso, vienen de Estados Unidos. O sea, las armas entraban por ahí de manera oficial, ¿no? Entraban legal las armas para armar a los narcotraficantes. Dicen que más del 80% del armamento en México de los narcotraficantes fueron por Rápido y Furioso, ¿no? Se armaron hasta las cachas. Entonces, ahora de pronto, pues andan asustados porque en realidad ya están viendo toda esta situación que se dieron en tiempos pasados, desde el sexenio de Felipe Calderón, ¿sí? Y desde Fox, diría yo, desde Fox. Entonces, bueno, adelante, Rodolfo. Sí, pues fíjate que efectivamente hoy le preguntó un periodista, pero obviamente este tipo de preguntas las aprovecha la derecha para, pues, lo que siempre menciona, ¿no? En este caso concreto del periodista, él le sugería al presidente, ¿no? De que si no habría necesidad como de acabar con la polarización que está sufriendo el país, ¿no?
A lo que, bueno, ya sabemos cuál es la respuesta del presidente. El presidente dice que no hay polarización y al contrario, dice, son tiempos de definición, son tiempos en los cuales tenemos que definirnos hacia qué lado vamos, ¿no? Es decir, si estamos porque siga el mismo régimen de corrupción que apoyan, pues obviamente un buen número de mexicanos, ¿no? Pero que definitivamente están equivocados porque quieren que mencionabas tú ahorita, ¿no? Pues de corrupción, de contubernio entre poderes, incluso de contubernio con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, obviamente si hay un grupo numeroso de personas que quieren que continúe ese régimen, que se restablezca más bien, ¿verdad? Que se restablezca y vuelvan a quedar los Felipe Calderones, incluso Margarita Zavala, ¿no? Pero obviamente somos mayoría los que no queremos que se regrese a ese régimen. Y bueno, es un falso debate ese de que hay polarización en el país, ¿no? Como ya lo mencionó el presidente, pues muchas veces eso de la polarización, eso de que el presidente incita a la violencia, pues es una postura hipócrita de la derecha, como lo dice frecuentemente el presidente, ¿no? La verdadera ideología de la derecha es la hipocresía. Entonces, nos espantan con el petate del muerto, con eso de la polarización. Y pues sí, el presidente fue muy claro en eso, ¿no? De que no, el presidente no va a andar negociando con ese tipo de personajes siniestros de la derecha, ¿no? Es decir, el presidente no va a sentarse a la mesa a negociar con los García Lunas, con los Felipe Calderones, ni con ninguno de esos personajes. Entonces sí dejó muy clara su propuesta el presidente, y también abordaron lo de la marcha, ¿no? En favor de los militares, que ya lo había anticipado el presidente, ¿no? Esa mentada marcha en favor de los militares, pues es muy probable que esté impulsada pues por los mismos grupos de derecha. Pero pues también yo creo que tenemos que tomar en claro que sí, está bien. Puede ser que estén dentro de esos grupos que protestaron, si no me equivoco, fue el de soldados, ¿no? Yo creo que más que pronunciarnos en contra o a favor de los militares, pues debemos de pronunciarnos en favor de la verdad y en favor de que se hagan investigaciones pues bien llevadas, bien realizadas, y cuando efectivamente sea una actuación pues digamos una mala actuación de los militares, pues que se les castigue. Cuando no sea así, pues que no se les condene de antemano, ¿no? Porque pues también tenemos que ponernos del lado de los militares, en el sentido de que se enfrentan cotidianamente pues a gente armada, y pues a veces incluso pues puede ganarles la adrenalina, ¿sí? De que en el momento ellos no tienen la certeza de que la gente con la que se están enfrentando efectivamente estén armados o estén desarmados. Pero en todo caso debe de llevarse a cabo una buena investigación, y yo creo que nosotros como ciudadanos pues debemos estar a favor de la justicia, a favor de la verdad, y no inclinarnos pues nada más porque sí, en contra de las víctimas o supuestas víctimas de los militares, ni tampoco irnos de frente en contra de los militares. Eso es lo que pienso. Sí, fíjate que es muy interesante ese es un breve debate que tuvo con este periodista el presidente, porque sí dice, hagamos unidad, pero ¿unidad con quién? ¿Con los corruptos? ¿Con aquellos que no quieren, como lo mencionó, esos que se opusieron, por ejemplo,
a la nacionalización, a la soberanía energética de Lázaro Cárdenas en el 36, ¿sí? 1938, perdón, que nacionaliza el petróleo, y con aquellos que se opusieron y que se siguen oponiendo y que quieren seguir entregando el sector energético a los particulares, aquellos que esa gente que está en contra, por ejemplo, de que los adultos mayores tengan un modo de vida digno, ¿no? Que tengan su estado de bienestar. Con toda esa gente que está en contra de los más pobres, que está en contra de los indígenas, o sea, ¿con quién vamos a hacer unidad? Ese es el punto, ¿no? Por el contrario, tenemos que hacer el resaltar las diferencias, y eso ya implica forzosamente una ruptura muy fuerte con estos grupos que tienen que obedecer a grupos, a intereses creados, por ejemplo, que obedecen, pues ya vemos cómo defienden a un Edmundo Jacobo en contra de una democracia real, cómo defienden a un Lorenzo Córdoba que ganan millones de pesos, ¿no? En contra de que haya una democracia real. Cómo defienden a un Calderón y a un García Luna que ensangrentaron al país, sí, que nos sometieron en una guerra de una manera muy costosa, ¿no? ¿Cómo vamos a estar en unidad con esta gente que en realidad han venido siendo y depauperizando a México, que entregaron nuestra industria nacional, se les entregaron a los norteamericanos, quienes están pidiendo que intervengan militarmente los gringos, insultan al gobierno de México? Es decir, ¿cómo vamos a estar haciendo unidad con ellos? No, tenemos que explicarle a la gente si hay una transformación, si estamos hablando de una transformación, es decir, hablar de una transformación significa una ruptura con el anterior régimen, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque el anterior régimen nos había sometido en situaciones bastante dolorosas para el pueblo de México. Y ahí vemos que estos condenados pues reformaron la Constitución para entregar, por ejemplo, Pemex, para entregar la CFE, para entregar nuestros recursos naturales, ¿sí? Las minas, entregaron concesiones, agua. Entonces, ¿cómo se va a hacer unidad con ellos? Me pregunto. Por eso la unidad no es un punto. Quieren meter con calzador el, el tema de la unidad, el tema de ahí está Monrealito, ¿no? Por ejemplo, Monrealito tocando el tema de que hagamos pacto casi un pacto con la derecha, ¿no? Con esta gente que nos ha venido afectando. Entonces, ¿cómo incluso que dialoguemos? Dialogar para ellos significa negociar, y negociar cosas que son de carácter que son de carácter sustancial, ¿no? Por ejemplo, los temas del que estoy hablando, ¿no? Ellos votaron en contra de que los adultos mayores recibieran su pensión, que se hiciera constitucional, por ejemplo. Ellos han estado en contra de todo esto. Entonces no me explico yo cómo es que presionan para que se haga unidad con esta gente, con estos que han robado a México y lo han robado hasta las calles, pero no están pidiendo disculpas, no están pidiendo que los disculpemos, que los perdonemos, no, están justificando sus fechorías. Por eso no puede haber unidad con ellos. En torno al pueblo, como lo dijo el presidente, hacemos unidad con el pueblo. Con el pueblo es con el que tenemos nuestro compromiso. Y esto yo creo que es muy importante resaltarlo, ¿no? Se me hizo muy interesante estas respuestas. Creo que le faltó un poquito más al presidente hacer énfasis con respecto a este tema, porque da para mucho,
muchos se confunden, dicen es que el presidente polariza. El mismo presidente ha dicho, no polarizamos, se politiza, no se polariza, se politiza. Y como que yo tomo aquí el punto muy importante, por ejemplo, hoy vimos cómo el sistema de seguridad social se está rescatando, después de que durante el neoliberalismo fueron desmantelando todo el sistema de salud y hoy lo rescatan, se retoma el sistema de salud y estamos viendo, por ejemplo, el IMSS Bienestar que está prácticamente apoyando a las familias que no tienen seguridad social, que no tienen y están tratando de que no falten los medicamentos, están tratando de que tengamos, de suplir el déficit de médicos que necesitamos, que era un gran déficit, por ejemplo, de especialistas, en fin, están, como vimos, están incorporando la medicina tradicional en este sector también, el sector de salud. Y se me hace muy interesante. Por eso yo creo que el avance del estado de la cuarta transformación provoca una polarización en sí misma. Bueno, a lo que le llaman es polarización, es decir, a un icono político de la derecha y la izquierda, o digamos de los conservadores contra la cuarta transformación. ¿Por qué provoca esto? Bueno, porque es natural que quienes estuvieron en contra y entregaron nuestros recursos naturales para unos cuantos, quienes socializaron las deudas y privatizaron las ganancias, pues claro que estén molestos, estén enojados. Imagínense nada más, estamos viendo los millones, billones de pesos que se llevaban. Estamos viendo que García Luna nada más se llevó alrededor de 14,000 millones de pesos, ¿no?